Hola, 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 sean todos bienvenidos a mi canal JPX Anímate. Suscríbanse, coméntenme, síganme por mis redes sociales porque tengo redes sociales. Y sin entorpecer más, comencemos. En esta ocasión el programa que les voy a traer es sobre las adaptaciones, específicamente qué convierte a una adaptación en mala. Bueno, y como ya les dije, ¿qué hace mala una adaptación? Primero que todo tengo que explicar el término adaptación. Adaptación realmente corresponde a, como dice la palabra, cuando viene de una obra preexistente. Y me explico, es bastante sencillo. Pensemos por ejemplo en que existen mangas y novelas. Usualmente los mangas y las novelas eran adaptadas a formato anime. Es decir, antes eran un manga o una novela y ahora están en formato anime. Aunque puede ser al revés, también existen animes que primero son anime y luego son manga o novela. O videojuego, dependiendo del formato. Y entonces a lo que yo me podría estar refiriendo cuando una obra es mal adaptada, es sencillamente eso, cuando no cumple con los parámetros propios de la obra original, cuando se cambian los elementos de la obra original, cuando no se respeta la personalidad de la obra original. Y ahora una pregunta, ¿todas las adaptaciones mal adaptadas son malas realmente? O sea, como anime. ¿O podrían haber algunas que no necesariamente lo fueran? Y es precisamente a eso a lo que me quiero referir. A ese tipo de obras cuando son buenas y al hecho de adaptarla a las cagas. Así que bueno, primero también me gustaría decir de que voy a señalar algunos ejemplitos. Mi ejemplo estrella va a ser High School DxD, que lo voy a dar al final de este podcast. Así que quédense si quieren saber a qué me puedo estar refiriendo. Para comenzar, una visión bastante particular mía. Yo ya he dicho anteriormente en otros videos qué hace para mí que un anime sea una obra maestra. De hecho les dejo por aquí el videito. Y bueno, con respecto a lo mismo, ¿por qué un anime puede considerarse una obra maestra? Yo usualmente lo veo desde el punto de vista técnico-artístico. Y sería bueno que fueran a ver eso, porque tiene que ver mucho con esto. De hecho, yo en esos mismos parámetros me voy a basar para calificar cuando un anime me parece que es un buen anime o un mal anime. No voy a llamarlo obra maestra porque obviamente un buen anime puede fallar en algunos elementos y en algunos otros hacerlo de manera regular, y no por eso va a dejar de ser un buen anime. Porque si hiciera todo perfecto, ya estaríamos hablando de una obra maestra. Y la mayoría de los animes son buenos. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de las adaptaciones. La mayoría de las adaptaciones que me ha tocado ver a mí son bastante malas. Soy una persona que le encanta leer, entonces por eso que me fijo muchísimo. Sobre todo leo mucho manga, mucha novela. Y no solamente en literatura clásica o oriental, en realidad de todo lo que llega a mis manos. Y ya. El primer ejemplo que me gustaría dar, que me encantaría dar, de hecho tiene que ver con Tokyo Ghoul. Puede ser que esto se convierta en un arenero, no lo quiero convertir como tal, porque de partida a la gente que le gusta el anime no lo estoy tratando de ofender ni nada por el estilo. ¿Ok? Simplemente estoy dando mi opinión desde una persona que es fan del manga. Entonces yo Tokyo Ghoul la conozco desde los cimientos, desde las bases, ¿ya? Por eso quiero dejar súper claro esto, no quiero que la gente que les guste realmente diga, ay, es que esta persona no sabe de lo que está hablando. No se trata de eso. Y precisamente por eso que este podcast es malas adaptaciones, porque Tokyo Ghoul es una pésima adaptación. No queda solamente como mala, queda como pésima. Y ya, Tokyo Ghoul trata sobre un chico llamado Kaneki Ken. ¿Quién es Kaneki Ken? Un humano, porque en este mundo existen humanos y ghoul. Los ghoul vendrían siendo una especie de seres sobrenaturales que comen carne humana. O sea, son nuestros depredadores naturales, por así decirlo, dentro de esa sociedad de ficción. Bueno, el asunto es que Kaneki sufre un accidente, por ese accidente le trasplantan unos órganos que resultaron ser un ghoul, y por ese motivo él se convierte también en un ghoul. Cuando yo hablo de una mala adaptación, uno de los buenos ejemplos que puedo dar es, por ejemplo, cuando la personalidad del protagonista o los hilos argumentales de la historia no cohesionan bien, o no hay una buena dinámica ni fluidez. Yo puedo decir que al menos el primer capítulo de Tokyo Ghoul fue un capítulo decente. No fue para nada fiel al manga, sin embargo, el objetivo que se planteó como presentar a Kaneki como esa transición de la aceptación entre humano a ghoul se hizo de manera adecuada según mi criterio, solo en el primer capítulo. Porque a partir del segundo capítulo ese anime se fue a la mierda. Voy a hacer una acotación, solamente estoy hablando de la primera y de la segunda temporada. No me voy a meter con Tokyo Ghoul Red porque yo todavía no la he visto. La tengo pendiente por ver.
espero que en esta ocasión hayan hecho un trabajo más decente con la obra de Re para haberla hecho adaptada y no que hayan hecho esa profanación que sí ocurrió con Tokyo Ghoul parte 1, porque así lo voy a llamar, ¿ya? Y por ejemplo, Kaneki sufre una distopia, una dualidad que existe entre el humano y el ghoul, el humano y el monstruo. ¿En qué momento yo pierdo la humanidad o dejo de ser humano y me convierto en esa otra criatura que yo no quiero? Y realmente, ¿qué significa ser humano? Tokyo Ghoul tiene un montón de filosofía metida de Nietzsche, por ejemplo, que se nota mucho entre el bien y el mal, el tema de las decisiones. También, por ejemplo, en la parte cuando señalan al huevo negro, o no, al huevo de la cabra negra, resulta de que eso me recuerda muchísimo a un libro que se llama Demian, de Germán Gessé, se los recomiendo, donde ahí también hablan sobre un huevo, que hablan de que el ser humano tiene que romper el cascarón para que pueda emprender un rumbo hacia Abraxas, y Abraxas es Dios. ¿Y quién es Abraxas? Es un dios del bien y el mal. Es una misma entidad dentro de un solo cuerpo, ¿ya? Resulta de que la transición de Kaneki, ese conflicto interno que vive entre la lucha entre ser humano y ser Ghoul, me recuerda muchísimo a precisamente esta analogía con Demian en el libro de Germán Gessé, ¿ya? Y no solamente eso, o sea, también, por ejemplo, tiene otra analogía metida entre aquí, como el hecho de cambiar, o sea, eso es como la metamorfosis de Kafka. Si ustedes han leído la metamorfosis, yo creo que ustedes van a encontrar al tiro la semejanza que sufre Kaneki con, en este caso, el hecho de convertirse en una cucaracha gigante. Es muy similar. Y como pueden ver, o sea, es sumamente similar. La desesperación de convertirse en una cucaracha, el tema de qué tengo que comer ahora, el tema de acostumbrarse a tu nuevo estilo de vida, la apariencia, de verdad se parecen muchísimo. Yo creo que aquí hay una inspiración, al menos de Kafka, hacia la obra de Tokyo Ghoul. Y de hecho, tendría que hacer un análisis muchísimo más largo, lo voy a detener aquí, pero de verdad que Tokyo Ghoul no es tan sencillo de leer. No es un tema tan mainstream y tiene muchísimos conceptos filosóficos metidos de manera bastante arraigada y sutil, que una persona ya un poquito más conocedora se va a ir dando cuenta. Y se los digo, o sea, no es tan sencillo. Y pudieron haber jugado con toda esta parte filosófica en el anime y no se hizo, o sea, simplemente se usó el morbo, el tabú de un hombre comiendo carne humana. Los personajes mal desarrollados, los acontecimientos mal hilados. Como anime es regular, porque tampoco es un anime supuestamente tan bueno. No tiene una banda sonora excelente, de hecho no es recordable a excepción del opening, que es muy bueno, pero hasta ahí. La animación yo diría que fue como lo único que salvó por los diseños de personaje, pero todo lo demás realmente está bastante mal hecho. Tiene problemas de tempo horrible también. Por ejemplo, cuando Kaneki se enfrentó a Jason con la tortura que sufrió, eso se llama síndrome de María Antonieta. Se dice que es cuando una persona sufre un trauma muy grande, de la noche a la mañana le puede cambiar el pigmento del pelo. O sea, la pigmentación del pelo se va y queda su cabello blanco. Pero para eso tiene que ser un trauma sumamente intenso. Y por la censura que sufrió Tokyo Ghoul y por el tipo de escena que se hizo, resulta de que no se muestra ni la mínima parte de lo terrible que fue ese suceso traumático para Kaneki, para que le haya cambiado totalmente el cabello. Y en el manga lo dejaron súper claro, no fue una tortura de un día como pareciera que sí sucedió en el anime. Fue una tortura de muchísimas noches, muchísimos días, fue más de un mes. Desde el secuestro hasta que lo empiezan a torturar y todo eso, y la tortura fue monstruosa. Entonces, ese tipo de cosas van arruinando de a poquitito la historia. Y ya te convierte el hecho en una mala adaptación, porque ya no estás respetando los personajes, ya no estás respetando el hilo argumentativo, estás cambiando cosas a tu antojo, como la muerte de Hide-kun. Hide-kun es muy importante en Re. Yo no sé, todavía no he visto Re, no sé cómo carajo arreglaron eso, o si se inventaron otra imbecilidad más. Porque además eso con la historia, con el contexto mismo, tiene un montón de interpretaciones que se podrían dar al respecto y un montón de análisis al respecto. Y todo eso murió porque lo mataron. En fin. Luego me gustaría señalar también otra obra. Y aquí tiene que ver con el ejemplo de cambiar la personalidad. Hay veces donde cambiar la personalidad es una mierda. Hay otras veces donde la personalidad cambiada no es tan mala.
Miren, hay una mala adaptación que me gusta, porque el anime lo encuentro muy bueno. Y me voy a dar el ejemplo. Se llama Hamelin no Violin. Hamelin no Violin, si ustedes leen el manga, que es como un estilo más gag, así como muy gracioso, muy cómic, resulta de que el protagonista es sumamente un desmadre, así, como que no le importa nada, es sumamente gracioso, anda haciendo puras payasadas. Y la adaptación al anime que le dieron... Por cierto, la historia original sí es un trasfondo bastante denso, muy siniestro. Sin embargo, el humor que manejó como que ayuda a digerir todo eso. Se eligió dar una adaptación animada. De hecho, esa adaptación pareciera más una especie de spin-off, así como de una realidad alternativa, con sucesos muy parecidos al manga, pero cambiando detallitos sustanciales del anime. Y por eso lo convierten en una mala adaptación, porque no respetaron la obra original. Sin embargo, eso no hace que el anime sea malo. De hecho, yo se lo recomiendo, lo encuentro bueno. Ustedes quieren leer una historia media densa ahí que... Con personajes un poquito más serios y una historia igual entretenida, les recomiendo Hamelin no Violin. Me gustó el anime. Yo lo encuentro un buen anime. Igual ya es antiguo, eso sí, se lo tengo que decir. Y lo más gracioso que aquí me parece es que la personalidad cambio radical que sufre Hamelin. Hamelin en el manga es sumamente gracioso, es un tipo despreocupado, anda haciendo payasadas, no se toma nada en serio. Mientras que Hamelin del anime es un tipo sumamente serio, es un tipo sumamente preocupado de las cosas que van sucediendo, es un tipo sumamente protector de la chica en este caso, totalmente contrario al otro Hamelin. Entonces para que vean, o sea, me cambiaron un tipo entre comillas, porque en realidad es más gracioso, malo del original, y lo convirtieron en un tipo bueno, el serio, cuando realmente su personalidad es lo opuesto a eso. Y el anime sigue siendo bueno y el manga también lo encuentro bastante bueno, se los recomiendo el manga también, así que piensen en eso como una especie de spin-off más allá de adaptación. Y tenemos también adaptaciones que le cambian la persona al protagonista y... ¿por qué mierda hacen eso estudios de animación? Si el producto base es bueno y no son capaces de cambiar radicalmente la historia como para crear algo totalmente nuevo a partir de ella, y así ya no se puede llamar adaptación y se diga basada en... no hay necesidad de hacerlo. Y estoy hablándote a ti, Tokyo Esp. ¿Por qué mierda te cambiaron así de mal al protagonista? Tokyo Esp manga es bastante bueno el protagonista, es uno de los protagonistas shonen que a mí me gusta. De hecho, lo encuentro genial, la personalidad de él es sumamente decidido, la forma de cómo actúa. El anime te convirtieron a uno de los personajes más insoportables, o sea, es un llorica, las tiene todas, es sumamente tímido, es poco decidido, cuando en el manga él decide una cosa y la hace, la lleva a cabo. En el anime no, todo lo duda. Yo digo, ¿fue una necesidad como de potenciar a la protagonista femenina? No había necesidad, porque el protagonista masculino también estaba a la par. Lo equiparaban ambos los dos ahí sumamente bien juntos, se complementaban sumamente bien. ¿Y por qué hacer esa mierda de anime con esa mierda de protagonista? ¿Por qué cambiarle así la personalidad? Y ahí estamos hablando de una obra que fue mal adaptada, igual que la anterior, pero además de ser mal adaptada, es mal anime. Entonces quiero que piensen en eso. No significa que una obra al momento de ser mal adaptada necesariamente sea mala, pero es muy complicado adaptar una obra mal y hacer algo bueno. Así que yo pienso que la mayoría de las veces, salvo ciertas excepciones, hay que intentar hacerlo lo más fiel a la historia original. A no ser que la historia que se eligió como base no tenga los fundamentos bien planteados, no tenga su mundo bien construido o sus personajes bien desarrollados, y al momento de llegar la adaptación ellos decidan cómo cubrir esos huecos argumentales y de personalidad de los personajes y desarrollarlos a su manera y complementarlos. En ese caso yo lo encuentro bastante bueno. Y también hay casos, también hay ejemplos de que ocurre así. Ya. Y bueno, ahora yéndonos al plato fuerte, como les decía, High School DxD. Miren, High School DxD es un ecchi. Todos lo conocen por este harem, Riyas, Koneko-chan, Asia y compañía. Bueno, y el asunto es que se trata de lo siguiente. En un mundo donde existen ángeles y demonios caídos y en realidad después un montón de otras entidades sobrenaturales, hay un chico llamado Hyodo Issei. Es el mayor pervertido de su clase y del colegio, de hecho, del instituto. Por ende, todos dan por hecho, incluso el mismo, de que nunca va a tener una novia. Así de pervertido, ¿quién querría salir con él? ¿Quién va a querer salir contigo, Hyodo Issei? ¿Quién? Bueno, el asunto es que
al principio consigue su primera novia. Y tiene su primera cita. Y él estaba muy contento, muy feliz, así como planificando todo. Porque, oh sí, ahora puede hacer cosas itchy. El asunto es que esta novia resultó que no era una humana. Era un ser sobrenatural de este mundo, de esta dimensión. Y lo asesinó. Pobre Hyodo-Issa, y se arrepentía mientras moría de todo lo que no había hecho. /Echi. Bueno, el asunto es que él en ese mismo día había recibido un panfleto que era por parte del club de Rias Gremory, que ella es la presidenta de ese club. Bueno, ocultismo debió haber sido. Y el asunto es que él, en la última instancia, así como que por ese pergamino, la invoca a ella. Y ella lo salva y le da una nueva vida. Murió como humano, pero lo hizo renacer como un demonio. Y este demonio iba a ser su sirviente, porque ella pertenece a una familia noble donde los demonios de mayor jerarquía como que compiten entre ellos. Y unas especies de batallas fantásticas, o demoníacas en este caso. Y bueno, él va a ser el peón de esta Rias, que es como una pieza de ajedrez. Cada uno de los personajes tiene como un rol, una pieza de ajedrez que es el rol que va a desempeñar aquí. High School DxD anime, High School DxD novela. Tiene grandes fallos el anime. Miren, no es la mejor novela que yo he leído, está lejos de serlo. Sin embargo, a pesar de todo eso, entretiene muchísimo. Y lo que te lo ofrece de una manera bastante innovadora para su tiempo y refrescante. Los personajes, uno empatiza con ellos, con cada uno. O sea, usualmente uno cuando ve género harem, el desarrollo de los géneros harem es una mierda. No desarrollan bien a casi ningún personaje. O sea, ni siquiera los miembros ni siquiera las chicas de este harem son bien desarrolladas. Mucho menos el protagonista. Todo esto construido en base a un núcleo insulso. Y me recuerda tanto a Ari Fureta, que perdí tantas horas leyendo esa mierda de novela, que ahora va a tener adaptación anime, por cierto. Tan mala, tan mal hecha. En fin. Y el asunto es ese. Tiene High School DxD, un mundo sumamente bien construido. Tiene las bases definidas. Las chicas del harem no vienen porque sí. La personalidad del protagonista es bastante atrayente. De partida, el protagonista tiene cerebro, piensa, no es el hombre más inteligente de ningún anime. Mucho menos el hombre más inteligente de su propio anime. Pero cuando hace algo, cuando decide algo, lo hace y tiene sus motivos. Y cualquier motivo es válido si es que se da una explicación. Y lamentablemente en el anime lo único que se centraron en la parte ecchi, cuando la novela no es solamente ecchi, es ecchi, fantasía, romance, drama, ¿ya? Magia también, estoy saltándola ahí. Entonces miren todas las categorías que tiene, no es solamente ecchi. No es solamente ecchi. ¿Y qué vimos en el anime? Culos, tetas, culos, tetas, culos, tetas. Fue lo único que vimos, o sea... La personalidad de cada una de las chicas del harem es sumamente estereotípica. Y cuando uno lee la novela, no es tan estereotípica. Hay muchas explicaciones que se dan y se dan bien fundamentadas. Eso no lo supieron hacer bien. Y resulta de que les voy a comentar una cosita sabrosa igual con todo esto. Para que ustedes sepan, y no estoy hablando por hablar. Porque si pasó esto es por algo. Resulta de que el nombre del novelista se llama Ichibumi. Y bueno, este novelista, y desde ese tiempo, ya cuando salió la adaptación, fue precisamente TNK quien hizo la adaptación de las 3 primeras temporadas. A la tercera temporada fue tan mierdosa porque lo que más quería el autor era que la batalla entre Citris y Gremory fuera bien animada. Porque de hecho era el gancho de esa novela, es muy entretenida esa novela de leerla. Y como que te mantiene expectante y uno quiere saber qué pasó en la lucha, más allá si es que Issei le tomó o no le tomó los senos a Rias, que eso es un complemento de la historia, ¿ya? Y no pasó así, o sea, el estudio hizo una pésima adaptación. Y Chie se enojó tanto, pero tanto, que dijo ya, yo no aguanto más, o sea, y tampoco yo les digo que la primera, la segunda adaptación son tan buenas, de hecho son malitas. Pero esa fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Y se fue a batalla legal? ¿Por qué ustedes creen que se fue a batalla legal? A ver, díganme. Obviamente porque la obra estaba sumamente mal adaptada. Y de hecho, después de ver por aquí y por allá, al final consiguió con este estudio de pasiones. Y bueno, tuvo su adaptación. Y de hecho, si ustedes van a ver High School DxD Hero,
O sea, tiene lo mejor de la novela. Tiene ese ecchi que a la gente tanto le encanta, digamos nosotros, en un mundo global, ¿ya? Tiene esas historias que a uno le encantan, tiene esos personajes que están bien desarrollados y además tiene esas batallas épicas y momentos muy entretenidos que suceden a lo largo de la historia. Y que las primeras 2 adaptaciones y la tercera en especial, que es Born, que es una mierda, se hizo bastante mal. ¿Y por qué? No respetó mundo, no respetó los personajes, le dio protagonismo a escenas que no eran necesarias y a las que sí tenía que darles protagonismo ni siquiera aparecieron en algunas partes del anime. El tempo es horrible precisamente porque si ustedes comparan tempo novela, tempo anime, van a ver que los momentos jugosos, que sí, ustedes a lo mejor ven un ecchi para fapearse, ya está bien, es su visión. Ya, ok, perfecto. Pero existe el porno y existe el hentai para eso. De hecho, el ecchi, sí, una de las cosas que más genial tiene es que te puede ofrecer una historia, pero con contenido un poquito más picante, y es perfecto, así, como tal. Así que, eso, espero que les haya gustado este podcast. Espero haber dejado un poquito claro qué es lo que vendría siendo una buena adaptación, una mala adaptación, porque una adaptación se convierte en buena, porque se convierte en mala. Y coméntenme aquí abajito. Por último, díganme yo estuve aquí, para saber quiénes fueron los que llegaron hasta el final del video.